El precio del parricidio en la antigua Roma. Adéntrate en el oscuro y brutal pasado de la justicia con un tema que desafía la imaginación: la poena culei. ¿Cómo es que las antiguas civilizaciones elaboraron castigos tan extremos en nombre de la moralidad? ¿Qué eventos condujeron a la creación de esta práctica impactante? Sumérgete en la verdad oculta detrás de la poena culei y descubre cómo su legado perdura a lo largo de la historia humana. Acompáñanos a explorar un pasado donde la justicia, en su búsqueda de moralidad, cruzaba límites insospechados. ¿Estás listo para desentrañar los misterios de una época donde la brutalidad y la ética colisionaban de maneras asombrosas? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. En una nota del filósofo alemán Erich Fromm, dice que el ser humano es el único animal que se deleita infligiendo daño a los de su propia especie. Aunque esta afirmación pueda contener alguna verdad, especialmente al considerar los castigos históricamente aplicados a transgresores de las normas, las culturas antiguas siempre justificaron estos actos como defensa de los principios morales de la sociedad. En este aspecto, a lo largo de la historia, el ser humano ha demostrado una inagotable creatividad al idear castigos ejemplares. En civilizaciones como la romana se destacó la sofisticación en la concepción de penas de ejecución, como la poena culei, también conocida como la pena del saco. Esta cruel y singular condena implicaba introducir al culpable en un saco junto a diversos animales vivos, coser el saco y arrojarlo al agua. La pregunta que surge es: ¿qué tipo de crimen merecía una pena tan extraordinaria? Número 1. El peona culei era uno de los castigos más crueles que se le aplicaba a los parricidas. En la antigua Roma, el castigo reservado para los parricidas, aquellos que mataban a sus padres, era extremadamente severo y brutal. El término parricidio en la Roma antigua tenía un significado más amplio que el que le damos hoy en día, incluyendo el asesinato de cualquier miembro cercano de la familia, como padres, hijos o hermanos. El castigo para los condenados por parricidio era conocido como la poena culei. Este castigo consistía en colocar al parricida en un saco llamado culeus, junto con varios animales, como serpientes, un mono, un gallo y un perro. Luego, el saco era sellado y arrojado al agua. Este acto tenía una condena simbólica, ya que representaba la expulsión del mal del cuerpo de la sociedad. La elección de animales variados se interpretaba como una conexión con las diferentes formas de crímenes cometidos por el parricida. La poena culei era una forma de castigo pública diseñada para causar horror y desprecio hacia el criminal. Además de la tortura física, la vergüenza social asociada con este castigo era parte integral de la penalización. Este método de castigo reflejaba las estrictas normas y valores morales de la sociedad romana antigua, donde el respeto a la autoridad y la estructura familiar se consideraban fundamentales. Número 2. Otra brutal forma de ejecución para los parricidas. En el siglo II después de Cristo, durante el reinado del emperador Adriano, la poena culei alcanzó su forma más conocida. El condenado era colocado en un saco junto con un gallo, un perro, un mono y una víbora antes de ser arrojado al agua. Sin embargo, esta no era la única forma de castigo para los parricidas en esa época. Otra cruel modalidad incluía lanzar al acusado a las bestias en las arenas del anfiteatro o enterrarlo vivo. En el siglo III después de Cristo, la poena culei cayó en desuso, pero bajo el reinado del emperador Constantino, alrededor del siglo IV, volvió a aplicarse, aunque solo con serpientes. Más tarde, en la época de Justiniano, en el siglo VI, la poena culei se reinstauró como la pena principal para los parricidas, reintroduciendo los tradicionales 4 animales vivos en el saco. De hecho, durante el Imperio Bizantino, alrededor del año 892 después de Cristo, la poena culei
fue eliminada como castigo según el Código de la Ley Imperial Basílica. Aunque la historiadora estadounidense Margaret Trenchard Smith señala en su ensayo Locura, exculpación y despojamiento, que esto no necesariamente denota un ablandamiento de la actitud. De acuerdo con la Synopsis Basilicorum, una edición abreviada de la ley basílica, los parricidas eran castigados a morir quemados vivos, una pena no menos espantosa. Número 3. Al reo se le aplicaba diferentes rituales antes de ser introducido al saco. Este peculiar castigo ha intrigado a los investigadores durante mucho tiempo. Por ejemplo, en el siglo XIX, el historiador alemán Theodor Mommsen compiló y describió los diferentes rituales que se aplicaban al reo antes de ser introducido en el saco. Al parecer, el condenado primero era azotado o golpeado con lo que los romanos llamaban virgis sanguinis, y su cabeza se cubría con una bolsa hecha con piel de lobo. Se le colocaban unos zuecos o zapatos de madera, y finalmente era introducido en el poena culei, un saco hecho de cuero de buey en el que también se introducían varios animales vivos, como los antes mencionados: serpiente, gallo, mono y perro. Después, el reo era subido a una carreta tirada por bueyes negros y conducido hasta un arroyo o el mar, donde era lanzado, y él y sus acompañantes acababan sus días de esta cruel manera. En cuanto a detalles específicos del ritual de aplicación del poena culei, algunos autores antiguos han aportado perspectivas variadas. Por ejemplo, Cicerón detalla en su obra De Inventione que la boca del reo era cubierta con una bolsa de cuero en lugar de piel de lobo. Además, menciona que la persona debía permanecer en prisión hasta que el saco donde sería introducido estuviera terminado. Algunos historiadores sugieren que el saco o culleus podría haber sido en realidad un gran odre utilizado para transportar vino, lo que habría permitido su rápida preparación. Número 4. Los romanos pensaban que era purificador golpear al reo con ramas de un tipo de arbusto en concreto. El proceso que involucraba golpear al reo antes de introducirlo en el saco, así como los instrumentos utilizados para ello, han sido temas de controversia. En un ensayo de 1920 titulado The Lex Pompeia and the Poena Culei, el filólogo estadounidense Max Radin afirmaba que los reos eran golpeados hasta sangrar. Sin embargo, esta afirmación ha sido objeto de debate, ya que algunos sostienen que se basa en una mala traducción de la frase golpeado con varillas hasta sangrar, sugiriendo que estas varillas podrían haber estado pintadas de rojo en lugar de manchadas de sangre. Además, Radin plantea la posibilidad de que estas varillas estuvieran hechas de un tipo específico de arbusto, ya que algunas fuentes indican que los romanos consideraban que golpear a alguien con ramas de ciertos arbustos tenía propiedades purificadoras. Número 5. Pasaron varios siglos para que el poena culei fuera abolida. La poena culei parece haber experimentado un resurgimiento sorprendente durante la Edad Media, según lo registrado en el libro de las 7 partidas, las leyes redactadas en Castilla durante el reinado de Alfonso X. Aunque en este periodo, el castigo se aplicó de manera simbólica, donde el condenado, después de ser ejecutado, era arrastrado dentro de un saco y su cadáver se introducía en un cubo de agua que llevaba pintados un perro, un mono, un gallo y una serpiente. También en el Sachsenspiegel, el código penal más destacado de la Alemania del siglo XII, el juez Johann von Buch afirmó que la poena culei era el castigo más apropiado para los parricidas. Sin embargo, no fue su fin definitivo. En 1548, en la ciudad alemana de Dresde, se utilizó un saco de cuero impermeabilizado con brea para prolongar la agonía del reo. La poena culei persistió durante varios siglos más hasta su abolición en Sajonia, mediante un rescripto datado el 17 de junio de 1761, marcando finalmente el fin de esta antigua e inhumana pena. En última instancia, en la cruenta historia de la poena culei, vemos cómo las sociedades a lo largo del tiempo han empleado castigos extremos para salvaguardar sus principios morales. Desde la antigua Roma hasta la Edad Media, esta cruel práctica ilustra la compleja relación entre la justicia y la brutalidad. La abolición final de la poena culei en 1761 marca el cese de una pena inhumana, pero su legado persiste como un recordatorio sombrío de cómo la humanidad ha moldeado sus conceptos de castigo a lo largo de los siglos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado.
Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.